Bien, vamos al análisis de funciones en forma gráfica, ¿sí? En la mayoría de las funciones nos piden determinados elementos, ¿sí? Para analizar. Dominio, imagen, conjunto de ceros, positividad, negatividad, ¿sí? Toda una serie de elementos que ahora vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Recordemos que para que un gráfico de una relación sea función, ¿sí? Es a cada valor de x tiene que corresponderle un solo valor de y, ¿sí? No importa si dos valores de x están relacionados con el mismo valor de y, pero lo que no puede pasar, ¿sí? Es que un solo valor de x, ¿sí? Esté relacionado más de una vez, ¿sí? Entonces, empezamos con el dominio, ¿sí? En el dominio tenemos que ver todos los valores de x que están relacionados. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir recorriendo de izquierda a derecha, ¿sí? El dominio, ¿sí? Ustedes acuérdense, se lee sobre el eje x. Son los valores de x que están relacionados. Por ejemplo, menos 7 veo que está relacionado con el menos 8, ¿sí? O sea que la imagen de menos 7 sería menos 8. ¿Por qué puedo decir eso? Porque veo un punto lleno, ¿sí? Si en el gráfico ustedes ven un punto vacío, es porque ese punto no está en el gráfico, ¿sí? La única forma que tenemos de representarlo es con punto vacío. Y si está el punto lleno, quiere decir que pertenece al gráfico. Fíjense ustedes acá, donde ven todo el trazo continuo, serían todos puntos llenos, ¿sí? Este, como es el del extremo, ¿sí? O es un valor que queremos resaltar, por eso lo hacemos gordito, ¿sí? Por lo tanto, entonces, vamos recorriendo. Tengo gráfico del menos 7, veo acá que en el menos 3 veo un punto vacío, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el menos 3, ¿sí? Este menos 3 de x no se relaciona con el menos 3 de y porque está un punto vacío, pero veo sí que el menos 3 se relaciona con el 2 de y, entonces menos 3 sí pertenece al dominio. Vamos a ir poniendo, entonces, menos 7 como es punto lleno y está en la relación, ¿sí? Le vamos a poner corchete. Desde menos 7, punto y coma, y ahora vamos recorriendo, ¿sí? Entonces dijimos, este punto crítico menos 3, ¿sí? Va a estar en la relación, ¿sí? Porque lo que no se llenó acá, se llenó acá. Lo que no puede pasar es que haya dos puntos llenos, ¿sí? Porque si hubiera dos puntos llenos, querría decir que un mismo valor de x, ¿sí? Le corresponden dos valores de y. Entonces, eso no puede suceder. En este caso está perfecto. Bien. Entonces, seguimos recorriendo. Sigo recorriendo, siempre de izquierda a derecha. Veo gráfico, 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 gráfico. Veo acá, ¿sí? Siempre acuérdense que el eje Y se corresponde con x igual a 0, ¿sí? Para 0 veo que hay un punto vacío, ¿sí? O sea que 0 no pertenece al dominio. Por lo tanto, 6 no va a ser imagen de 0 porque dice punto vacío. Entonces, acá vamos a poner del menos 7 al 0 y como era punto vacío, le vamos a poner paréntesis. Paréntesis quiere decir que no pertenece, ¿sí? Bien, vuelvo, sigo recorriendo el eje X, ¿sí? Sigo buscando dominio. Entonces, veo que vuelve a arrancar, ¿sí? El único que no está es 0, entonces, para encadenar lo que viene después, le voy a poner este símbolo, una U, que es la U de unión, ¿sí? Sigo. 0, ¿sí? Arranco del mismo lugar, 0 no pertenece, ¿sí? Y recorro gráfico, 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 gráfico. ¿Ven que no hay ningún tipo de problemas? Está todo cubierto hasta que llega a, me olvidé este valor, se lo agrego acá, no hay problema. Sería, supongamos, 14, ¿sí? Ahí está, 14 positivo, ahí está. Entonces, del 0 al 14 está todo cubierto, ¿sí? Y veo que en el 14 de x hay un punto vacío. Otra vez, el 14 no pertenece. Por lo tanto, 14 y le ponemos paréntesis, ¿sí? Más allá del 14 no tengo nada, ¿sí? Entonces, ahí lo terminé. Y más allá del menos 7 para la izquierda, no tengo nada. Por lo tanto, el dominio sería este, ¿sí? Vamos a la imagen. La imagen van a ser todos los valores de y que sí están relacionados con algún valor de x, ¿sí? Entonces, la imagen se lee sobre el eje Y. El dominio de izquierda a derecha. La imagen de abajo hacia arriba, ¿sí? Sobre el eje Y.
Vamos viendo. Antes lo recorrimos así, ahora lo vamos a recorrer en forma vertical, por decirlo de alguna forma, sobre el eje Y. Veo que empiezo a tener valores de Y a partir del -8, ¿sí? Porque fíjense que más abajo del -8, o sea, para los menores a -8 no hay nada, ¿sí? Entonces, el primer valor que tiene imagen, o sea, el primer valor -8 es imagen de algún X, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poner acá el -8, ¿sí? Como está con punto lleno, corchete. Si acá hubiera punto vacío, paréntesis, ¿sí? Y ahí empezamos a buscar para arriba. Vemos que hay gráfico, hay gráfico, hay gráfico. Este punto que sería crítico, que no está, ¿sí? Se llena de este lado. Este punto que sería crítico, el -3, se llena acá, o sea que no hay ningún problema. Sigo subiendo y veo gráfico hasta ¿qué valor? Hasta el 6, ¿sí? Punto y coma, 6. Más arriba del 6 ya no hay nada, ¿sí? Entonces, el 6 sería como el valor, el límite superior, ¿sí? De la imagen. Y como estaba con punto vacío, acá le vamos a poner paréntesis, ¿sí? Siempre ustedes tienen que ir viendo que no haya huecos. Bien. Vienen ahora todos estos conjuntos, 0, positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Todos estos conjuntos se leen sobre X, ¿sí? Si bien yo voy a mirar las imágenes, se leen todos sobre X, ¿sí? Yo lo escribo acá y lo borro, ¿sí? Todos se leen sobre X, pero mirando las imágenes. O sea, mirando el eje Y, ¿sí? Pero se leen sobre X. Todos se leen sobre X, ¿sí? Lo borro. Bien. Ustedes tienen todo bien detallado la teoría, ¿sí? Yo se las digo oralmente, ¿sí? Pero ustedes tienen todo escrito. El conjunto de ceros son los valores del dominio cuya imagen es 0, ¿sí? Entonces, ¿dónde leo imagen 0? ¿Sí? Sobre el eje X, ¿sí? O sea, el conjunto de ceros van a ser los valores de X donde el gráfico corta al eje X, ¿sí? Bien, los valores de X cuya imagen es 0. Entonces, miro, ¿dónde se corta al eje X? Vamos a ponerlo acá. Se corta acá, en el 8, y se corta acá, en el 12, ¿sí? Entonces, esos dos valores son el conjunto de ceros, conforman el conjunto de ceros. El 8 y el 12. Como son dos valores, los ponemos entre llaves. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos el conjunto de ceros, ahora podemos definir estos dos. El conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, ¿sí? El conjunto de positividad, ¿sí? Van a ser los valores de X cuyas imágenes son positivas, ¿sí? O sea, yo lo recorro sobre el eje X, ¿sí? Pero tengo que mirar aquellos valores donde las imágenes son positivas. O sea, imágenes positivas sería del 0 para arriba. Conjunto de negatividad son los valores de X cuyas imágenes son negativas, o sea, del 0 para abajo, ¿sí? Entonces, yo voy mirando, ¿dónde tengo parte positiva? Yo lo voy a rayar, ¿sí? Ustedes si quieren le pueden poner color, ¿sí? Yo miro que toda esta parte es positiva, toda esta parte es positiva. Yo le hago así un rulito para mostrarles, ¿sí? Toda esa parte es positiva, ¿sí? Entonces, ¿de dónde a dónde es positiva? A partir del -3 es positiva. Fíjense que acá está punto lleno, o sea que para -3 la imagen es 2, o sea que está bien, es positividad. Ojo que este 0 acá me está incomodando, ¿sí? 0 no está en la imagen, en el dominio. Entonces sería del -3 al 0, ¿sí? Vuelvo a arrancar ¿dónde? En el 0. Es parecido a esto, ¿sí? Al dominio. Al parate que tuvimos que hacer en el dominio. Bien, ¿de 0 hasta dónde? Hasta el 8
¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo el 8 lo tengo que sacar de la positividad porque el positivo es más grande que 0 estricto. Y justo en 8, fíjense que lo tenía en el conjunto de ceros, ¿sí? Para 8 justo vale 0, entonces no está en la positividad. Vuelve a arrancar, son todos como parates que tenemos. Del 8 ¿hasta dónde? Hasta el 12. Y otra vez en el 12 le ponemos paréntesis porque en el 12, ¿sí? Justo la imagen es 0, ¿sí? Bien, vamos a hacer ahora, ¿sí? La negatividad. ¿Dónde tengo parte negativa? ¿Dónde tengo imágenes negativas? O sea, del 0 de Y para abajo, ¿sí? Volvemos a marcar, ¿sí? Todo esto es negativo y todo esto es negativo, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, ¿de dónde a dónde es negativo? Ustedes háganlo con colores distintos. Del menos 7, ¿sí? ¿Al dónde? Al menos 3. Ahí veo parte negativa. Lo dejo así y ahora miramos si ponemos corchete o paréntesis. En menos 7, que hay punto lleno, la imagen es menos 8. Bueno, menos 8 es negativo, está bien. Entonces, ahí le vamos a poner corchete, ¿sí? En menos 3, como el menos 3 no pertenecía al dominio, directamente ahí le ponemos, ¿sí? El paréntesis. Y ahora volvemos a la otra parte negativa. Fíjense, como uno todo siempre con la U de unión, ¿sí? ¿Dónde vuelve a ser negativa? A partir del 12. ¿Hasta dónde? Hasta el 14. En el 12, como era el mismo caso anterior, en el 12 justo es 0, no va a ser negativo, le pongo paréntesis. Y en el 14, ¿sí? Como había punto vacío, eso quería decir que no pertenecía al dominio, entonces acá también le ponemos el paréntesis, ¿sí? Muy bien, ya tenemos 0, positividad y negatividad. A partir de este definimos los otros dos. Ahora vamos a ver conjunto de crecimiento y de decrecimiento. Otra vez, se leen sobre X, ¿sí? Pero tengo que mirar las imágenes. Conjunto de crecimiento, ¿sí? Van a ser los valores de X donde ven que el gráfico sube, ¿sí? Crece, por decirlo de alguna forma. Siempre acuérdense, crecimiento y decrecimiento, esto siempre va con paréntesis. Siempre acuérdense que ese siempre va con paréntesis, para que no se equivoquen nunca. Crecimiento y decrecimiento, siempre con paréntesis, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde veo que el gráfico sube o crece? ¿Sí? Acá veo que sube, acá veo que sube, acá veo que sube, ¿sí? Yo quisiera sacarle, no confundamos con positividad y negatividad, ¿sí? No voy a borrar porque se me va a borrar el gráfico y no quiero. Bien, entonces, a ver, vamos a hacerle otro tipo de marquita. Entonces, crecimiento. Esto lo voy a borrar. Siempre con paréntesis, acuérdense. Crecimiento y decrecimiento. Bien. Acá veo que crece, acá veo que crece. Vamos a ir recorriéndola de a poco. ¿Dónde crece? ¿Dónde sube? ¿Desde qué valor a qué valor? Siempre sobre X. Siempre sobre X. No se olviden. Entonces, ¿dónde crece? Crece del menos 7 al menos 3. Veo que sube, ¿sí? Del menos 7 al menos 3. Bien. ¿Dónde sigue subiendo? A ver, sigue subiendo ¿desde dónde? Desde el menos 3 al 0. Acá, ¿sí? Si quisiéramos, podríamos ponerlo, ¿sí? Todo seguido. Déjenme pensar, a ver, del menos 7 al menos 3 sube, pero como este, sí, acá lo podemos poner seguido, porque acá está vacío, acá está lleno, es como que si siguiera, ¿sí? Entonces, fíjense que sigue subiendo, ¿sí? Si acá hubiera punto vacío, ahí sí tendría que hacer la distinción. Entonces, del menos 7, ¿hasta dónde crece? Hasta el 0, ¿sí? Toda esta parte crece. Siempre sobre X. Del menos 7 al 0. Bien, ahí está. ¿Y dónde vuelve a crecer? Fíjense que del 8 al 10, en este intervalo, también sube, ¿sí? Entonces, unión 8, 10. Siempre con paréntesis, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver dónde decrece, dónde baja. Bien, veo que
acá baja y acá baja, ¿sí? Pero entonces ustedes se fijan dónde baja, pero lo leen sobre X, ¿sí? Entonces, ¿baja de dónde a dónde? Baja del 0 al 8, baja del 0 al 8 y del 10 al 14. Y del 10 al 14. Muy bien, ¿sí? Ya casi tenemos todo, ¿sí? Ordenada al origen. La ordenada al origen es la imagen de 0, ¿sí? Si 0 perteneciera al dominio, ¿sí? Pero ¿qué pasa en este caso? Fíjense que el 0 no pertenece al dominio, ¿sí? Entonces, si 0 no pertenece al dominio, no tiene imagen, ¿sí? Por lo tanto, la imagen de 0, esto no existe, no tiene sentido, no existe porque 0 no pertenece al dominio. Supongamos que este punto estuviera lleno, entonces ahí sí, la imagen de 0 sería 6, ¿sí? Acuérdense que la ordenada al origen es un valor de Y, es donde el gráfico corta al eje Y, ¿sí? Bien, y las dos últimas cosas, máximo relativo y mínimo relativo, ¿sí? Estos, tanto el máximo como el mínimo, son valores de Y, ¿sí? Según donde lo busquen, lo van a encontrar de distintas formas, ¿sí? Hay veces que lo van a encontrar como puntos, ¿sí? Como pares ordenados. Ustedes saben, ¿sí? Que los puntos o los pares ordenados, siempre primero va el valor de X y después va el valor de Y, ¿sí? Hay veces los van a encontrar de esta forma. Vamos a escribirlo así y después lo escribimos de otra forma. Entonces, vemos dónde hay un máximo, o sea, un valor de Y que supere a todos los demás. Si este punto estuviera lleno, sería un máximo, pero como no pertenece, ¿sí? No lo puedo poner, ¿sí? Entonces, acá tengo un máximo relativo, fíjense, en 4, ¿sí? Tengo un máximo relativo. ¿Por qué? Porque tengo valores de Y más chiquitos y más altos. Mejor dicho, alrededor de este punto, ¿sí? De este Y, ¿sí? Los valores de Y de los costados son más chiquititos. Eso quise decir, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaría el máximo relativo? El máximo relativo lo tendría ¿dónde? Lo tendría ¿en qué punto? En el punto 10, 4. Pero el máximo relativo es este, ¿sí? Este es el máximo. El valor máximo, ¿sí? ¿Y dónde tendríamos un valor mínimo? ¿Sí? Un valor mínimo, o sea, sería este de acá, en menos 8, porque fíjense que si ustedes se corren un poquito, ya ahí los valores de Y son más grandes, ¿sí? Por lo tanto, ese mínimo relativo, el menos 8 lo pongo acá, ¿sí? ¿Y dónde lo alcanza? Lo alcanza ¿en qué valor de X? En el valor menos 7, ¿sí? Hay veces que ustedes máximo relativo y mínimo relativo le van a decir, bueno, máximo relativo ¿dónde? 4. ¿Dónde se alcanza? En X igual a 10. Mínimo relativo es Y igual a menos 8. ¿Dónde se alcanza? ¿Para qué valor de X? Para X igual a menos 7, ¿sí? Bueno, ahí creo que puse un ejemplo donde tenemos de todo, ¿sí? El análisis está completo, ¿sí? Y lo último, que no se los pedían, pero vale la pena aclarar, el codominio, ¿sí? Es distinto a la imagen, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? La imagen sí son los valores de Y que están relacionados, ¿sí? Con algún X. Y el codominio es dónde vive la imagen, ¿sí? El codominio van a ser los posibles valores que pueden ser imagen de alguien, imagen de algún X, imagen de algún X. Entonces, esto sería como tener una bolsa así. La imagen es esta, ¿dónde está contenida? En una bolsa más grande que es el codominio, ¿sí? Entonces, siempre generalmente se pone que el codominio es todos los reales o incluso a veces se restringe también a la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imagen siempre tiene que estar contenida en el codominio, ¿sí? Tiene que ser. Entonces, el codominio tiene que ser o todos los reales o el mismo conjunto que la imagen, ¿sí? Nunca el codominio puede ser
más chiquito que la imagen porque debe contenerla, ¿sí? Muy bien. Así que ahora sí, ahí está todo.